Todo comienza en un hospital llevando a nuestro protagonista llamado Sejong extremadamente herido, mientras tanto los policías que estaban investigando por el lugar concluyen que fue atacado por 6 varones y 2 mujeres del mismo colegio en la que estudia nuestro prota. Ellos mencionan que harán todo lo posible para encontrar a los responsables y hacerles que paguen por sus crímenes. Mientras tanto en el hospital llega su tía y se da cuenta de que Sejong está extremadamente herido. Ella pregunta qué pasó, pero el prota no recuerda mucho lo que pasó. En eso Sejong comienza a recordar a sus agresores de a poco, pero comienza a convulsionar gravemente, a lo que su tía asustada pronto llama a los doctores que estaban a cargo de Sejong. El doctor menciona que puso un sedante para que tranquilice, pero su tía aún está muy preocupada por la situación. En eso han pasado 9 meses desde aquel ataque y el prota ha tomado conciencia, pero no puede mover ni hablar. En todo ese transcurso del tiempo su tía siempre había estado ahí para estar al tanto de Sejong. Ella menciona que su hermana y su cuñado hicieron todo para que los responsables sean castigados por atacar, pero como los padres de esos agresores son políticos muy poderosos con muchísimo dinero, los manipularon a todos. A los agresores el juez dejó en libertad el mismo día y el rector del colegio solo dejó una advertencia y no pudieron hacer nada. Los padres estaban muy disgustados por la situación, hasta habían hecho una campaña por todos lados para que sean escuchados y que paguen por sus crímenes, pero nadie había hecho caso. Ni en las redes y noticias de televisión podían hablar de esta situación, ya que los padres de estos criminales habían pagado miles de dólares para que no difundan la información. Todas las personas que querían ayudar fueron despedidos de sus cargos públicos. La crueldad de estos mafiosos que protegían a sus hijos fue tanto que mandaron a quemar con gasolina a los padres de Sejong para que no sigan protestando en las calles. El prota, al escuchar que sus padres murieron, despertó y de a poco preguntó todo lo que pasó en ese transcurso de ese tiempo que estaba en coma. Ella menciona que aunque la policía y la prensa estaban amenazados por los altos mandos, ellos investigaron y atraparon a los agresores. Ya todos en el país sabían de esta situación y querían que pagaran con cárcel. En eso iban a mandar a 6 meses de cárcel a los agresores, pero todas las personas y internautas que sabían de esta situación no estaban de acuerdo y pedían más tiempo de cárcel. Ante la insistencia del público ya no tenían más opción que mandar a 2 años de cárcel a estos agresores. Como la situación ya era público, los padres de los agresores no podían hacer mucho y tuvieron que salir a pedir disculpas públicas. Tiempos después se aprecia como una señora arrienda un departamento. El administrador menciona que está todo arreglado, puede vivir en el departamento tranquilamente, pero advierte que por ningún motivo tiene que subir a la azotea, ya que el dueño vive en ese lugar y es muy antisocial. Mientras tanto en la azotea vemos al prota totalmente desordenado y en perdición por la pérdida de sus padres y cómo fue maltratado brutalmente. Él no tiene más pensamiento que vengarse por todo lo que pasó, así que está investigando a cada uno de los agresores. En eso llega una enfermera que lo cuidaba cada cierto tiempo al prota, ya que no estaba totalmente recuperado. Ella lo reclama por el desorden y por vivir en la azotea. Siendo el dueño del edificio, él fácilmente podía escoger uno de sus mejores departamentos. La enfermera comienza con el diagnóstico y el prota menciona que aún sigue con dolor en algunas partes de su cuerpo. La enfermera menciona que está mucho mejor que antes y que debe salir del lugar para socializar con las personas. Ya ha pasado 2 años de aquel brutal ataque y que debe superar lo pasado, y se va del lugar. El prota, todo desilusionado, no dijo nada, solo se fue a acostar en su cama. No superaba la muerte de sus padres. Mientras tanto se observa afuera de nuestro planeta Tierra cómo se acerca un objeto muy rápidamente. Ese objeto que estaba llegando cae en el edificio del prota. Al darse cuenta de que algo muy duro sonó, se va a ver qué es lo que pasaba. En eso, aún con el trauma, piensa que llegaron los agresores del pasado para acabar con él. Cuando llega afuera de la azotea no puede ver nada porque brillaba todo a su alrededor, pero momentos después se da cuenta de que es una espada muy grande incrustado y en llamas en la mitad de la azotea. El prota, muy frustrado, pregunta quién pudo poner esa espada en ese lugar, ya que nadie estaba permitido subir a la azotea. Incluso observa la puerta de la azotea muy bien cerrado. Como estaba todo frustrado y triste, no importaba ni siquiera eso y se fue a su cuarto para continuar con su siesta. Cuando estaba dormido sueña con unos guerreros que están enfrentando a unos monstruos. En eso ve fijamente a un guerrero con una espada similar al que está en la mitad de su azotea, pero justo en ese momento se levanta asustado mencionando que solo fue un sueño. En eso se escucha un ruido en la azotea y se va a ver qué es lo que pasaba. La espada seguía ahí en llamas y el prota queda asombrado pensando que es una mentira. Al ver que toda la azotea estaba en llamas, el prota llevó varias cubetas de agua para apagarlas. Al cabo de 4 día la espada seguía prendiendo y el prota solo apagaba, no hacía ni el mínimo intento para sacar.
Después de varios días sin hacer nada, el prota con una botella de agua y una cruz intentó sacar del lugar, pero la espada prendió en llamas. Él pensaba que era algún demonio, por lo que solo dijo: en el nombre de nuestro Señor, fuera de aquí, demonio, pero no pasaba nada de lo normal. Estaba harto de esto, así que se fue a traer un martillo para terminar de una vez. Cuando intentó destruir con el martillo, no pudo hacer nada mejor, el martillo fue destruido en 2 partes. Luego se fue a traer un bate para lanzar, pero cuando lanzó ese bate regresó y golpeó en la cara del prota dejándolo herido. Quería acabar con esa espada de una u otra manera, así que decidió tratar de sacar con su mano, pero en eso apareció una gran esfera con reflejos. En esos reflejos apareció una gran lucha de guerreros que está ocurriendo en algún lugar. El prota estaba muy asombrado, pero con su último aliento logró sacar la espada. Mientras tanto, las que viven arrendando comienzan a hablar de la azotea, mencionando que se escuchan ruidos extraños, por lo que piensan llamar a la policía, ya que se escuchan ruidos extraños a cada rato y están cansadas. Primero hablan al administrador del edificio para ver qué sucede, pero él solo menciona que no pasa nada mientras todos están bien. Mientras tanto, cuando el prota se levanta, aún piensa que todo eso fue un sueño, pero se asusta al darse cuenta que una espada muy grande estaba detrás de él. Lo quiere levantar, pero estaba demasiado grande y pesado, por lo que momentos después la espada cae aplastando al prota. Cuando al fin pudo poner la espada en una pared, se da cuenta de que la espada se llama Gladiador, el portador de truenos y tormentas, pero piensa que ese no es su verdadero nombre y alguien lo llamó así solo por capricho. Después de muchos intentos y entrenamiento, el prota al fin pudo alzar la espada. Aparte, se volvió más fuerte de lo normal. Momentos después, cuando la enfermera estaba en su cita, llama al prota y pide ayuda, pero ella se enoja por llamar en momentos inapropiados, pero tiene que irse del lugar ya que su trabajo es cuidar al prota, por eso lo pagan. Cuando llega se da cuenta de que el prota está totalmente cansado, aparte está lastimado varias partes de su cuerpo por estar entrenando con la espada. La enfermera trata de ayudar y no cree lo que estaba haciendo, ya que en todo ese transcurso de 2 años no hizo para superar su pasado. En eso llama el administrador, pero contesta la enfermera. El administrador pregunta por el prota, pero ella con su actitud alterada menciona que está bien con su recuperación. En eso el administrador informa del reclamo constante de los inquilinos por hacer ruidos a cada rato, pero como él es el dueño no les hace caso. La enfermera lo reclama por esos ruidos, a lo que el prota menciona que solamente estaba frustrado por un rato y no pasó nada de malo. En eso, cuando el prota estaba acostado, la enfermera da algo de vitamina para que recupere fuerzas. Ella menciona que estará bien con sus heridas y se va del lugar, pero no sin antes mencionar que vendrá a ver todos los martes y jueves, pero el prota menciona que no necesita que venga a ver. Al día siguiente el prota estaba a punto de comenzar a entrenar con la espada. En eso se escucha una voz mencionando que debe entrenarse cada día y que no se debe rendir por ningún motivo. Además menciona que para el camino al poder debe blindar la espada, a lo que el prota no sabe qué es y pregunta qué significa blindar, y también piensa cómo va a ser tan poderoso solamente con eso. Como está perdido y no está correctamente con el entrenamiento, se pone a investigar por internet. En eso encuentra muchos tutoriales para entrenar. En eso hace varios movimientos tal como los están indicando en el video, pero otra vez sale una voz extraña mencionando que solo debe correr con la espada y él obtendrá el poder. En eso la enfermera llega a revisar y se da cuenta de que todas las heridas que tenía se está sanando rápidamente. Ella pregunta si puso algo para que se cure rápidamente, pero el prota no menciona nada. Cuando se va menciona que mantenga informado de la recuperación de su cuerpo. Cuando se va comienza a hacer tal como dice la voz de la conciencia, pero al tratar de cargar la espada no puede ya que está muy pesada, pero con el pasar del día comienza a cargar poco a poco la espada. En eso se cansa y no puede más, pero recuerda de los agresores, por lo que enoja y comienza a entrenar más fuerte. Pasan varias semanas y vemos que el prota ya está haciendo bastantes ejercicios con facilidad. En eso prota menciona que todo lo que está haciendo es una venganza que tiene pendiente del pasado. Además recuerda a sus padres y piensa que no olvidará de ellos y vengará a todos los agresores cueste lo que cueste. Cuando la enfermera llega después de un tiempo se da cuenta de que el prota es más grande y musculoso. En eso recuerda al prota que ya casi está completamente recuperado y terminarán con el tratamiento, por lo que la enfermera informa que debe regresar a la escuela y aconseja que tenga muchos amigos para que no hagan bullying, pero el prota enojado menciona que ya está muy grande y no regresará a la escuela. Mientras tanto, los padres de los agresores, que son políticos, planifican el regreso de sus hijos. En eso mencionan que ya es suficiente tiempo fuera del país y han sufrido por estar lejos de la familia y harán que regresen. En eso damos cuenta que cuando sentenciaron para 2 años de cárcel, los padres de los agresores, quienes son políticos, mandaron a sus hijos fuera del país antes de que llevaran a la cárcel.
Mientras tanto en el aeropuerto todos los agresores regresan después de mucho tiempo. Ellos mencionan que estaban afuera del país sufriendo por culpa del prota. Uno de ellos ya había mandado para saber la ubicación del prota. En eso él menciona que fue tan fácil encontrarlo. Planifican atacar sin piedad por todas las cosas que hizo pasar. Cuando llama a su tía que estaba en Estados Unidos, menciona que ya es mucho tiempo que pasó eso y debe recuperar y hacer algo con su vida. Pero el prota menciona que todavía está pensando, pero en su cabeza estaba con su venganza. Él piensa que atacará y acabará con ellos uno por todo el sufrimiento que hicieron pasar. En eso los agresores publican en las redes sociales de que ya están de regreso para estar juntos con sus amigos. El prota ve esa publicación y menciona que está esperando en su departamento para que estén juntos. El prota sabía que cuando regresen iban a volver a agredir, es por eso que entrenó todo ese tiempo para estar listo cuando ellos lleguen. Momentos después los agresores mandaron a 2 matones para que secuestren y lleven con ellos. Cuando llegan, uno de los matones se va mencionando que él podrá solo ya que es solo un chico de 18 años. Pero pasaron horas y no salía de la casa del prota, por lo que el otro matón se va para ver por qué tarda tanto. Cuando llega el prota lo aplasta con una sola mano y acaba con él. Mientras tanto los agresores están esperando para que lleguen con el prota, pero ellos nunca llegaron, por lo que momentos después él manda un mensaje mencionando que ya deberían estar ahí. Uno de los agresores enojado llama por el secuestro. En eso contesta el jefe que estaba encargado del secuestro. Él pregunta que si sus muchachos ya entregaron al prota. Pero el agresor menciona que no llegan y que sus muchachos son unos buenos para nada. Cuando trató de llamar a sus muchachos no podían contestar porque ya estaban aniquilados, por lo que mandó a otro cómplice para que vaya a ver qué es lo que pasaba. Cuando llega a la casa del prota examina el lugar y llama a su jefe para informar que algo raro estaba pasando en la azotea, por lo que pide más refuerzo para entrar al lugar. Cuando llegan los refuerzos se van para ver qué mismo pasaba en la azotea. Todos los que se fueron adelante se fueron desapareciendo uno, por lo que uno de los matones se fue a ver, pero se encuentra con el prota muy agresivo y lo aniquila fácilmente. En eso las arrendatarias llamaron a la policía y piden que vaya a ver qué es lo que está pasando en la azotea, ya que en todo ese tiempo se escuchaba ruidos extraños y estaban muy asustadas. Cuando llegan encuentran con el prota extremadamente grande y no los deja pasar de la puerta. Ellos preguntan qué hay detrás, a lo que el prota responde que están personas. Cuando lo ven quedan asombrados con bastantes personas exterminados. Los policías querían detener, pero en eso llamó un extraño de alto rango y ordenó que los policías retiren del lugar sin hacer nada. Momentos después el prota llama a su tía que estaba en Estados Unidos. En eso menciona que quiere viajar a Estados Unidos, pero no por el momento, sino que llegará en el transcurso del año. Mientras tanto en todo ese tiempo viajará por todo su país conociendo los paisajes y después de eso viajará a Estados Unidos para comenzar con su nueva vida. Los agresores estaban desesperados, querían tener frente a frente al prota para menospreciar y agredir otra vez. Como no se sabían nada de los antiguos matones, mandaron a otros matones de otra compañía. Cuando llegan igual los lastima con brutalidad, pero queda con uno de ellos y pide que lleve donde están los agresores. En eso llama el jefe para saber si llegaban con la misión, pero contestó el prota y en tono de venganza menciona que llegarán en 10 minutos. El jefe de la banda presentía que algo muy malo estaba por llegar y pide a todos los agresores que se vayan del lugar, ya que la voz que escuchó era algo de temer, pero ellos no les hacen caso mencionando que no pasará nada. En eso escucha el sonido de un vehículo y percata que ya llegó y efectivamente afuera estaba el prota entrando para vengar por todo el sufrimiento y muerte de sus padres. El prota pregunta en qué planta están los agresores, a lo que el calvito menciona que están en 8ª planta. Entonces el prota lleva con él para que guíe el camino. Mientras tanto los agresores ya se dan cuenta de que alguien muy grande y poderoso está llegando, por lo que entran en pánico. El líder menciona que el edificio tiene 3 escaleras que deben dividirse por la seguridad de todos. También menciona que llamarán a sus hombres y a los policías para que vengan a ayudar. En eso todos los agresores comienzan a correr por diferentes escaleras. El agresor Chang-Su muy desesperado estaba bajando por las escaleras del edificio, pero para mala suerte de él se encuentra con el prota. Otro grupo logra llegar al primer piso y se encuentran con los policías, quienes ya estaban ahí. Pero por otro lado Chang-Su despierta inconsciente y amarrado. En eso se da cuenta de que alguien muy grande estaba al lado de él. Chang-Su no sabía que aquel hombre era Sejong, por lo que pregunta quién es y por qué la tiene amarrado. El prota en su mente piensa que después de todo lo que pasó no recuerda nada,
pero el prota lo recordó todos los días de Chang-Su con la única meta de acabar con él. En eso también recuerda de cómo fue agredido brutalmente todos los días en el colegio por Chang-Su y nunca tuvo misericordia. Mientras tanto, afuera del edificio todas las autoridades y policías ya estaban pendientes de la situación. En eso el prota llevó a Chang-Su a la parte alta del edificio, por lo que el policía pregunta quién eres y por qué estás haciendo eso. El prota no menciona nada. Chang-Su, asustado, no sabía quién mismo era ese hombre poderoso. Entonces el prota, mirando fijamente, menciona que soy Sejong, aquel muchacho que agredías brutalmente todos los días en la escuela y nunca tuviste misericordia. Chang-Su queda muy asombrado al ver cómo ha cambiado el prota y sabía que algo muy malo iba a pasar con él por todo lo que hizo pasar. El jefe policial había escuchado esa conversación y manda a sus hombres a investigar para saber quién mismo es Sejong. El prota, muy enfadado, grita a los policías que hace 2 años los que murieron quemados con la gasolina eran sus padres. Menciona que ellos solo querían justicia pero nunca fueron escuchados, al contrario fueron quemados por los padres de estos criminales y nadie dijo nada. Como nadie hace nada, él hará que pague a cada uno de los agresores cueste lo que cueste. El prota, muy enfadado, comienza a poner la espada en el cuello de Chang-Su. El agresor ya sabía que eran sus últimos minutos, por lo que comenzó a llorar. El jefe policial pide algún tipo de negociación, pero el prota menciona que no habrá negociación, solo quería hacerle saber que todos pagarán por el daño y muerte de mis padres. Como los periodistas estaban transmitiendo el acontecimiento, el prota manda un mensaje a cada uno de los agresores. El prota menciona que todos los agresores y los padres serán exterminados por mi mano, pide a los policías y a los ejércitos que no intervengan en su venganza o si no ellos también serán exterminados. En eso Chang-Su menciona que siempre fuiste un perdedor y siempre lo serás, él está seguro que no hará nada. Pero el prota, enojado, alza su espada y acaba con él de una vez por todas. En eso el prota menciona que esta es una declaración de guerra a todos los que arruinaron su vida. El padre de Chang-Su, quien es el jefe de seguridad del gobierno, mira todo eso, por lo que llora incontroladamente por la pérdida de su hijo y promete que vengará. Al ver aquel suceso, el comandante ordena disparar al prota, por lo que todos los policías y francotiradores ponen en su posición para disparar. Un francotirador dispara desde lo más alto, piensan que acabaron con él, pero el prota pudo proteger con su espada. El agente superior ordena disparar a todos los que estaban ahí. El prota, con un gran salto y ayuda de la espada, quiere ir en busca del siguiente víctima, pero los policías lo persiguen. El prota promete que acabará con todos los que interpongan en su camino y lanza la espada a varios vehículos de la policía. Todos son derribados fácilmente con la espada. Uno de los policías piensa que el prota no es humano. Mientras tanto, Lee-Su y Hang-Su miran en la televisión de cómo está acabando con todos los que interpongan en su camino. Están horrorizados al saber que ellos y sus padres serán exterminados por el prota. El prota pregunta a uno de los agentes por las siguientes víctimas. Como estaba tan atemorizado, menciona que está en hospital universitario. Sabiendo eso, el prota se va del lugar. Momentos después llega otro agente y pregunta qué le dijo el prota. Él menciona que no tuvo más opción que decir la verdad. En eso da una buena golpiza por decir la verdad. El agente informa de aquella situación inmediatamente, mencionando que se dirige al hospital universitario, pero el prota ya estaba en el lugar para continuar con su venganza. Mientras tanto, Lee-Su y Hang-Su se enteran por la televisión de que no se sabe con exactitud el paradero del prota, por lo que comienzan más con sus desesperaciones. En eso llega un grupo y se identifican como los de servicio secreto y piden que vayan con ellos. Mientras tanto, el prota estaba observando todo desde el otro edificio. En eso, al darse cuenta que se están llevando del hospital, se va para llegar de sorpresa. Cuando están de camino en el pasillo, reciben un mensaje de la llegada del prota. El prota, con un gran salto, llega rompiendo el vidrio del edificio. Todos quedan asombrados por la situación. Los de servicio secreto tratan de llevar por el otro ascensor, pero el prota menciona: todos ustedes pagarán por la muerte de mis padres. La jefa del servicio secreto ordena disparar, pero cuando lo hacen son exterminados fácilmente. Cuando ya estaban de bajada en el ascensor con sus personales, el prota salta encima del ascensor y comienza a abrir con su espada. Cuando llegan al primer piso, logra salir del ascensor. Querían huir del lugar, pero Hang-Su ya no podía caminar por desesperación. En ese instante salió el prota y preguntó a dónde creen que van. Ellos quedaron muy asustados sin poder decir ni una sola palabra.
pero justo en ese momento llega un vehículo a toda velocidad y manda al prota volando a una esquina. En eso él sale del vehículo y se presenta como el maestro Yang y pide que entren rápido al vehículo. Cuando entran todos él queda solo frente a frente con el prota. Piden que suba para ir del lugar, pero el maestro enojado menciona que vayan del lugar sin él. Ellos, como no tenían más opción, hacen caso y se van del lugar. Al prota solo interesaba acabar con los agresores, así que estaba de camino tras ellos sin importar que el maestro estaba ahí. Pero el maestro, muy enojado, dispara mencionando que si vas a ir tras ellos tendrás que terminar a mí, pero el prota, antes que termine su discurso, regresó y dio un gran golpe y acabó con él fácilmente. Mientras tanto, los de servicio de seguridad estaban llevando a los agresores al puente Yandojo, pero el prota ya estaba llegando tras ellos. Al darse cuenta que ya está atrás de ellos, un agente utiliza unos lanzagranadas para acabar con el prota. En eso parece que dan al prota y están seguros de que terminaron con él. Pero el prota había saltado muy alto para escapar de la granada. Cuando bajó, justo paró encima del vehículo en la que estaban los agresores. El prota rompió con gran facilidad la mitad del vehículo. Estaba a punto de acabar con ellos, pero el chofer frenó y mandó volando al prota. Los del ejército llegan y lanzan muchas bombas para acabar con el prota, pero con gran velocidad saltó por varios lugares del puente. En eso, cuando se encuentra con los del ejército, menciona que se valoran sus vidas, deben abandonar el lugar, pero no hacen caso. En eso llega un helicóptero para su respectivo rescate. Los agresores trataban de huir del lugar, pero el prota estaba muy cerca, acabando con todos los que están interponiendo en su camino. En eso el prota se da cuenta de que los agresores están a punto de escapar en el helicóptero. Piensa lanzar la espada para acabar con ellos de una vez por todas, pero menciona que esos dos no deben ser exterminados de esta manera tan fácil. Hará que aún sigan con la desesperación y luego acabará con ellos, por lo que deja que se vayan del lugar. Mientras tanto, los padres de los agresores discuten sobre cómo atrapar o neutralizar al prota. Ellos mencionan que utilizarán a los mercenarios que tienen armas potentes para acabar con el prota. Por otro lado, el prota llega al cementerio para ver a sus padres. El cuidador se da cuenta y pide a su compañero que llame a la policía. Cuando llega, el prota pide disculpas por no ir a visitar en todo ese tiempo de 2 años. Además menciona que no se preocupen, que sabe lo que está haciendo, y promete que no perdonará a ninguno de ellos para que conozcan la desesperación de ser atacados. Ellos también sentirán el dolor de perder una familia y justo eso es lo que hará. Por último, el prota deja sus cosas mencionando que dejaré aquí al hijo que tanto amaron en la vida. Cuando estaba de salida habían llegado muchos militares para atrapar. En eso el jefe policial menciona que se rinda o caso contrario se resiste será eliminado. Los que estaban en el helicóptero comienzan a disparar, pero el prota, muy enojado, lanza su espada y derriba el helicóptero fácilmente. Todos los del escuadrón comienzan a disparar, pero no logran hacer ningún daño. Al ver que están atacando, el prota con gran velocidad se va acabando a todos con una gran facilidad. En eso llama a un comandante del ejército mencionando que deben capturar vivo porque ese chico será una aportación muy importante de nuestro país, y ordena que dejen de disparar. Mientras tanto, como venganza, el padre del fallecido Changsu está organizando una mega ataque con los armamentos potentes capaces de acabar con la ciudad entera. El prota, al ver que dejaron de atacar, se va del lugar, ya que su objetivo no es pelear con el ejército por el momento. La agresora Kim Jun, desesperada en su escondite, piensa que será el siguiente víctima, pero llama a Kim Yu mencionando que tiene un plan para parar al prota. En eso recuerdan que también agredían a otros chicos, específicamente a una chica. El prota había llegado y rogaba que no lo agredan, pero no hacían caso. En eso el prota había sacrificado para que agredan a él en vez de ella. Los agresores se ponen felices al saber que tienen algo con quien manipular al prota. Por otro lado, los hombres del padre de Changsu encontraron al prota en una montaña meditando, por lo que manda a todos para su respectivo ataque. En eso lanzan una bomba que explota todo a su alrededor. Ellos pensaron que acabaron con el prota, pero ya estaba parado en otro lado. Por estar molestando en donde no les llama, acaba todos en el lugar. Mientras tanto, en el departamento de investigación buscan todo lo que sucedió en aquel brutal agresión de hace 2 años, pero no encuentran nada. Momentos después encuentran un dato de un familiar que vive en Estados Unidos. En eso menciona que ese familiar es su tía, quien se quedó a vivir ahí después de terminar de estudiar y se habría casado con un estadounidense. Piensan traer a Corea para manipularla con ella, por lo que mandaron a 2 de sus agentes de embajada para llevarlas con mentiras. En eso, cuando llegan a la casa de la tía, tocan la puerta. La tía estaba con su marido y su hijo. En eso se da cuenta de que no venían con buenas intenciones, a lo que se fue a abrir la puerta con algo de miedo. A media puerta abierta, ellos ordenan que tiene que abrir la puerta. Ella, asustada, pregunta de qué se trata.
Ellos mencionan que se trata de su sobrino que está en un tremendo problema. Al escuchar eso la tía abre la puerta pero se da cuenta de que afuera están esperando un grupo de ejércitos todos armados. Por otro lado el agresor Name muy desesperado llama a Lesu para saber cómo se encuentra y dónde estaba. En eso Lesu enojado menciona que está en la base militar de Estados Unidos donde no pueden entrar ninguna persona ni siquiera el prota. Name quería seguir hablando y no quería apagar el celular pero Lesu muy enojado colgó el celular mencionando que ya habló demasiado. Name quedó muy tembloroso cuando apagó la llamada. Eso era porque el prota había ordenado la llamada para saber dónde estaban. Antes de continuar con el video no te olvides de darle like y suscribirte ya que me estarías ayudando mucho para seguir creciendo. Sin más que decir continuemos con el resumen. Name cuando terminó la llamada pide que perdone la vida mencionando que hizo lo que el prota pidió, pero el prota hace recordar que cuando él estaba igualmente pidiendo favor de que dejaran de abusar no lo hicieron. Ahora él también no tendrá compasión por lo que suelta su espada y termina con Name. Cuando terminó con el agresor se dirigía para su próxima víctima en eso alza la mano para ir en un bus pero el conductor se da cuenta que es Sejong el que está acabando con todos los agresores. Trata de escapar pero el prota alza la parte trasera de bus con facilidad en eso enojado menciona que quiere viajar en el bus. Los padres de los agresores planean mandar fuera del país a los que aún quedan vivos y tienen todo arreglado para llevar al aeropuerto. Por otro lado los de servicio secreto también llevaron a Han-Su a base militar de Estados Unidos pensando que allí iba a estar segura. Momentos después los de seguridad se dan cuenta de que ha llegado el prota rompiendo las paredes de protección de la base militar. Cuando el prota está en medio de la base grita fuertemente por Lesu. Han-Su escuchó esos gritos pero las del servicio secreto piensan que es solo un simulacro. En eso cuando estaba gritando los militares estadounidenses comienzan a restringir el paso pidiendo que se detenga y suelte la espada. Él solo pedía a los agresores pero los militares no hacen caso y comienzan a disparar como siempre pero no pueden hacer ningún daño. Mejor el prota acaba con algunos de ellos pero de repente de la nada comienzan a detener y dan el paso para que siga el prota. Cuando estaban en la base militar los agentes de servicio secreto llaman para informar de la llegada del Sejong, pero cuando estaba a punto de escuchar se corta la señal en todos los celulares. Pareciera que los militares de Estados Unidos están ayudando al prota con su venganza. Cuando estaban ahí los tres agresores están discutiendo de que tienen un plan para manipular al prota. En eso Lesu manda traer un café a Su-Hu, él acepta y va en busca del café. La de servicio secreto se da cuenta de que algo muy malo va a pasar por lo que solo avisa a Han-Su en su oreja. Ellas dejan a Lesu como carnada para que no persigan a ellas, y Lesu no se da cuenta de nada de eso. Cuando salen se van corriendo del lugar. Momentos después los guardias quedan asombrados al darse cuenta de que el prota acabó con Su-Hu sin que ellos dieran cuenta. El prota llevó el cuerpo todo atacado y soltó al lado de Lesu. Él queda impresionado al ver cómo acabó brutalmente a su amigo. Lesu horrorizado quería escapar del lugar pero el prota estaba atrás de él. Los de seguridad atacaron al prota pero acabó fácilmente con ellos, no obstante llegan muchos más para atacar. Mientras tanto el padre de Lesu iba a toda prisa para tratar de rescatar de la base militar, trataba de llamar pero la comunicación estaba totalmente cortada en esa área. En eso llama a sus asesores que ya estaban ahí mencionando que en la base militar de Estados Unidos no están dejando entrar a nadie. Cuando el prota estaba atacando a los de seguridad Lesu huye buscando a su amiga Han-Su pero no encontraba por ningún lado. Él lo desprecia a su supuesta amiga por abandonar y dejar como carnada. Cuando estaba en su búsqueda por otros lados llegó el prota. En eso el prota menciona ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Lo recuerdas? Ahí es cuando sale un recuerdo de hace 2 años cuando estaban en la escuela. El prota sin querer pasó rozando a Lesu. El prota pidió perdón pero Lesu lo tomó de una mala manera y se fue a atacar al prota sin piedad. Estaba como desmayado y no podía mover. Al ver terrible hecho una amiga de la prota pidió que pare de atacar. Mientras en la base militar de Estados Unidos Lesu muy confiado y sonriente comienza a manipular al prota mencionando que tiene en su poder a su tía, que cualquier cosa que haga ella también lo sufrirá de igual manera. El prota no iba a creer pero un soldado de Estados Unidos lo afirma mencionando que sí está en la embajada de Corea. Lesu estaba tan seguro y sonriente pensando que todo estaba a su favor. Él provocaba mencionando que solo es una basura. El prota no podía atacar, sabía que su tía estaba en peligro. Pero momentos después el soldado informa que su tía está libre de la embajada de Corea y que está bajo protección de Estados Unidos y nadie podrá acercarla. En ese momento la sonrisa de Lesu terminó y el prota comenzó con su ataque. En eso menciona que es por eso que no exterminó rápidamente en el puente y dejó escapar.
Sabía que es un ser arrogante y que no iba a arrepentir por sus errores, es por eso que su muerte tenía que ser lenta y dolorosa. Después de esas lecciones el prota atacó lentamente. Mientras tanto el padre de Lesu estaba furioso afuera de la base queriendo entrar para rescatar pero no los dejaban pasar. Después de varios ataques el prota con su espada prendió en llamas a Lesu. En eso el prota dijo: quizás al menos sientas un poco de dolor y agonía que sintieron mis padres al ser quemados por tus padres. El padre de Hang-Soo está muy preocupado en su oficina por su hija. En eso llama a los de servicios especiales mencionando que están a salvo. En eso pregunta por los amigos de su hija pero no puede responder nada, solo menciona que tuvieron que dejar como carnada para escapar del lugar. Mientras tanto en la base militar, cuando el prota ya se iba del lugar, un militar menciona que un agente de Estados Unidos viene a hablar contigo, pero eso no le importaba por lo que con un gran salto iba del lugar. Pero ese militar menciona que es un hombre que evitó que tu tía fuera secuestrada. Al escuchar eso el prota se detiene. Los militares llevan para que coma y cambie de ropa, ellos estaban muy serviciales y el prota estaba con algo de duda por eso. En eso llega un agente y se presenta como Paul, menciona que ellos evitaron que fuera secuestrada su tía por el gobierno de Corea y lo seguirán protegiendo. También ofrece al prota para que quede en la base militar todo lo que quiera, pero a cambio pide que coopere con Estados Unidos en todas las misiones secretas que ellos tienen. El prota menciona que por proteger a su tía creen que debo un favor, están muy equivocados. En eso el prota lo amenaza mencionando que si algo pasa con su tía o con sus familias, todos los norteamericanos terminarán pagando por eso. Como no podían convencerlo, llevan a un escondite para que se vaya del lugar. Cuando llegan al túnel el agente informa que puede escapar por ese lugar sin ser visto. En eso Paul da la información de todos los agresores sobre dónde se están escondiendo y que están con bastante miedo. El prota al saber todo estaba dirigiendo tras ello. Pero Paul también da otra información de una investigación que han hecho, lo nombra como Kim Yoo-jin. Al escuchar eso el prota se pone más fuerte de lo normal pero se va del lugar. Por otro lado un agente llega a entregar, en eso comenta que no quiere morir y que tiene que confesar algo. En eso menciona que hace 3 años Sejong no fue la única víctima, sino que había una víctima más de aquel brutal ataque, una chica llamada Kim Yoo-jin. No se sabía nada de eso porque todos los que estaban en ese caso fueron manipulados y pagados para que se queden callados. Hasta los padres de la víctima habrían sido pagados para que no hagan ninguna denuncia pública y ellos habrían aceptado ese dinero. Él piensa que el prota sabe de aquella situación y vendrá a acabar a cada uno de ellos y no quiere morir. En eso llega un informe de que el prota ya salió de la base militar y va en busca de las próximas víctimas. Mientras tanto Kim-hun muy desesperado piensa que deben mover de lugar pero su mamá no la deja que se vaya, mencionando que están siendo protegidos por el ejército. Kim-hun piensa que no es suficiente ya que ha visto que puede acabar a ejércitos enteros. En eso menciona que tiene un plan donde el prota puede ponerse quieto y tenerlo a sus pies. Mientras tanto el agente que estaba confesando seguía en su confesión. En eso el policía pregunta si está viva esa chica, pero el agente piensa que está muerta ya que estaba extremadamente golpeada. Para estar seguro manda a investigar a un policía de aquel situación. Cuando el prota estaba a punto de llegar donde la agresora Hang-Soo, los militares que estaban custodiando lo atacaron pero el prota lo acabó sin piedad. Por otro lado Kim-hun seguía con desesperación, sabía que sería la próxima víctima. Es por eso que quería ir con Kim Yoo-jin para manipular con ella en caso de que el prota llegue. Por otro lado el prota ya había acabado con todos los de la seguridad y tenía en sus manos a Hang-Soo. En eso preguntó por su amiga Kim Yoo-jin, quien fue una buena persona con él, pero los agresores igualmente los agredieron y mandaron a desaparecer. El prota había buscado por todos lados, tanto en redes sociales o televisión, y no sabía nada de ella. Hang-Soo menciona que no sabe mucho, solo sabe que está en un hospital psiquiátrico universitario. Hang-Soo pide de favor que deje ir, pero el prota menciona cómo puede dejar ir a una mujer que maltrató y desapareció a una persona que no hizo nada, por lo que extermina a Hang-Soo sin misericordia. Mientras tanto el hospital en la que está internada Kim Yoo-jin, llega Kim-hun desesperadamente para atrapar y manipular cuando el prota llegue. Cuando Kim-hun llegó para tomarla como rehén, Kim Yoo-jin lo estaba esperando con una sonrisa y dio la bienvenida. Kim-hun quedó asustado al ver que no sería como él pensaba. En eso Kim Yoo-jin había estado esperando con un arma, por lo que terminó con Kim-hun de una vez. Kim Yoo-jin había estado seguro de que algún día uno de los agresores iban a llegar, es por eso que estaba esperando con esa sorpresa. En eso llegó el prota para ayudar, pero Kim Yoo-jin ya había adelantado el trabajo. La mamá del Kim-hun lo reclamó por atacar, pero Kim Yoo-jin acabó con ella también, mencionando que no tiene derecho de reclamar después de todo lo que hicieron.
En eso quedó viendo al Sejong y recordó fácilmente a quien fuera su compañero del colegio. Recuerdan el pasado de cómo Kim Yoo-jin en el colegio quería ser su amiga y lo ayudaba en todo, pero el prota decía que no se acerque a él, porque si no los agresores verán y los maltratarán a ella también. Los agresores habían visto eso y agredieron brutalmente al prota. Querían hacer lo mismo con Kim Yoo-jin. El prota pedía de favor que no hagan ningún daño, pero ellos cuando termine iban a atacar a Kim Yoo-jin. Es por eso que por escapar de ellos Kim Yoo-jin había saltado de un edificio. Cuando regresan del recuerdo, el prota siente mucho por haber metido en un mundo que no era de ella, pero Kim Yoo-jin menciona que no importa eso y que tiene varias cosas que preguntar. Pero primero se van del lugar. En la salida se encuentran con unos agentes, pero son aniquilados por unos hombres extraños quienes están a las órdenes de Kim Yoo-jin. El prota queda asombrado al ver eso, pero Kim Yoo-jin lo lleva del lugar. En el camino Kim Yoo-jin menciona que sus padres no hicieron nada mejor, recibieron las coimas del gobierno en millones y quedaron callados. Además menciona que los propios padres de ella después de recibir dinero se fueron donde los que aún sabían del caso para convencer que no suelten ninguna información. Al escuchar eso el prota se enoja y golpea la pared del vehículo en la que estaban viajando. En eso el prota menciona cómo pueden ser unas personas sin sentimiento con los hijos. Pero Kim Yoo-jin hace calmar mencionando que ya es pasado y que los padres ya fallecieron en un accidente automovilístico. En eso cuando estaba por salir del lugar con la lancha quería informar sobre quienes ayudaron en la clínica, pero el prota no quería saber de eso. Cuando se despiden Kim Yoo-jin pide que no pare con su venganza. Ella también menciona que continuará con su venganza para crear un mundo mejor. El prota iba a preguntar cómo un mundo mejor, pero llegó un barco con un extraño señor. Kim Yoo-jin la saluda, parece que conoce y se va con ellos al barco. Ella pide que se vaya con ellos al prota, pero está desconfiado por lo que pregunta al extraño cómo se llama. Él no menciona nada, solo dice que es un portavoz para ayudar a la gente perdida. En eso el prota se va tranquilo sabiendo que Kim Yoo-jin conoce a esos extraños. En eso insiste que vaya con ellos, pero el prota menciona que aún no termina con su venganza y se va del lugar. Cuando Kim Yoo-jin y sus amigos se van hacia un nuevo destino desconocido, uno de los tripulantes menciona a dónde se va ese loco al prota. Kim Yoo-jin al escuchar eso lo amenaza con disparar, pero el tipo no tiene miedo, mejor lo amenaza con matarlas. Kim Yoo-jin en eso menciona que no vamos a arruinar nuestros planes con esta pelea, mejor debemos concentrar en crear una nueva nación. El extraño menciona que deben llegar primero y evitar que el prota mate a Hang-soo antes de que el mundo le dé la espalda completamente. Mientras tanto el prota se fue a buscar a Hang-soo, pero solo encontró con sus hombres. En eso acaba con todos ellos por hacer perder el tiempo. El prota lleva a uno de ellos a lo más alto de un edificio y pregunta por Hang-soo. Él no quiere responder, pero el prota lo amenaza con pegar y soltar del edificio. Sin tener más opción, él menciona que está de camino al aeropuerto y que tienen todo arreglado para que abandone el país. Al escuchar eso el prota se va a toda velocidad al aeropuerto. Cuando llega, las personas que están ahí quedan sorprendidos por la llegada del prota. Se van corriendo por todos lados ya que casi todo el mundo sabían de la existencia de un nuevo guerrero y sabían que estaba buscando a la próxima víctima y se entrometían en su camino, los exterminaba a todos. El padre de Hang-soo, quien es nada más que presidente de Corea, llama a su hija mencionando que protegerá a toda costa, es por eso que mandará a otro país para que no persiga el prota. Por su seguridad sus estudios será modo online. Podrá regresar al país cuando el prota sea capturado. Al terminar la llamada, Hang-soo muy desesperada pide a la chica de seguridad que se vaya con ella al extranjero. Ella acepta, pero menciona que cuando entregue a los nuevos agentes la misión de ella habrá terminado. Aquel extraño que se hace llamar Demian vigila todos los pasos del prota, quien está de camino en búsqueda de su próxima víctima. Él menciona que deben ayudar para que la hija del presidente pueda huir del país. En eso llama a uno de sus hombres para saber en qué tiempo sale el vuelo. Él responde que sale en unos 20 minutos, aunque sea muy peligroso. Él decide ir a hablar con el prota para convencer de que no la mate. Demian llega rápidamente con el prota y quedan viendo fijamente. En eso pregunta que si hay alguna posibilidad de que dejes ir a Hang-soo, pero el prota no menciona nada y estaba por dirigirse donde Hang-soo. Pero Demian insiste en decir que si extermina a Hang-soo hoy, en un futuro no podrán con quien manipular al presidente de Corea para crear una nueva nación, ya que ella es la única debilidad del gobierno y piensan utilizar a Hang-soo como carnada para manipular. El prota menciona que no me interesa hacer negociaciones con gobiernos corruptos, como Kim Yoo-jin también está de acuerdo con crear una nueva nación.
Demian lo amenaza con avisar al Kim Yoo-jin. En eso menciona que ella estará muy decepcionada del prota si mata. Al escuchar eso el prota lo amenaza a acabar en pedazos, menciona que no use como escudo a Kim Yoo-jin en sus planes. Al escuchar eso Demian queda muy asustado y prota va en la búsqueda del Hangsu. Los de seguridad del aeropuerto se dan cuenta de que el prota está buscando por todos lados dentro del aeropuerto. Es por eso que llevan a Hangsu y sus muchachos a una pista donde nadie conoce y las horas de salida son más rápidas. Los de seguridad no tienen éxito con sus planes ya que el prota con sus poderes más de lo normal llega con gran facilidad a la pista del vuelo. En eso queda viendo como Hangsu y sus hombres se dirigen a un avión privado para abandonar el país. Cuando se dan cuenta que el prota ya llegó se apresuran para llegar al avión privado. El prota muy enojado menciona: te encontré, ha llegado tu momento, no escaparás por ningún motivo. Uno de los agentes ordena que vayan lo más pronto posible, pero el prota con gran velocidad se acerca al avión. El avión a toda prisa comienza a despegar, el prota corre con gran velocidad pero al pensar que no podrá alcanzar lanza su espada en forma de círculo, la espada llega y parte en dos al avión. En eso fallan todos los circuitos del avión y de a poco va cayendo a la pista. Los hombres de Demian llegan y tratan de atacar para que pueda escapar, pero el prota muy enojado ataca a todos con gran facilidad por entrometer en su camino. Cuando el prota estaba atacando salen del avión para escapar, la agente trata de llevar de la pista pero el prota llega para su venganza. Hangsu y sus muchachos quedan muy asustados, no saben qué mismo hacer. El prota menciona que ha llegado tu momento, pagarás por todo el sufrimiento que me hiciste pasar. Hangsu desesperada llora al saber que este será su fin. En eso Hangsu al aceptar que ya no tiene escapatoria siente mucho por haber hecho sufrir al prota y a Kim Yoo-jin. Acepta que ella y sus amigos hicieron algo imperdonable y pide de favor que dé otra oportunidad para arreglar sus errores. En eso el prota menciona: vete si quieres vivir. Hangsu muy desesperada agradece por perdonar. Pero ese mensaje no era para Hangsu, sino para su agente de seguridad. En eso el prota menciona que no tiene intención de exterminar a nadie sino solo a sus agresores, pero si no hace caso será exterminada ella también. La agente no tiene más opción que salir de ese lugar. Hangsu muy desesperada pide que no se vaya pero ella sin importar eso se va. La chica pide ayuda mencionando que soy hija del presidente, deben cuidarme, pero nadie se atreve a acercarse. El prota alza su espada y acaba con ella. En eso menciona que es por su padre y Kim Yoo-jin por tanto sufrimiento que pasaron. Los gobiernos de diferentes países comienzan a discutir sobre cómo tener a Sejong de su parte. Mencionan que si un país tiene ese poder podrán controlar el mundo entero, ya que ese poder es inimaginable y nadie podrá ganar. Por lo que todos los países más reconocidos del mundo se acercarán donde prota, pero reconocen que Sejong no es una persona que se deja manipular. El agente Paul de Estados Unidos reconoce que China está encabezando para convencer al prota, pero duda que el prota tenga algún tipo de negociación, ya que él conoce perfectamente que el prota no deja manipular por alguna cosa o dinero. Si fuera así ya estuviera con Estados Unidos. El agente Paul dejará que China y Japón se acerquen al prota, piensa que ellos solo molestarán al prota y serán exterminados como los ejércitos de Corea. Él todavía tiene esperanza que protegiendo a la tía en un futuro el prota sentirá algo de deuda con ellos y se unirá al ejército de Estados Unidos. Mientras tanto el padre de Lesu promete que vengará su muerte con más dolor y sufrimiento. En eso el padre de Lesu ha encargado de impartir en las noticias todas las víctimas brutalmente atacados por el prota. La sociedad que antes lo consideraban como un héroe ahora lo detestan, piensan que es una amenaza para todos. Momentos después, cuando el padre del fallecida Hangsu estaba llorando prometiendo que vengará su muerte, llega su asesor. En eso presenta a Demian mencionando que él será quien aconseje desde ahora en adelante. Cuando tienen la conversa menciona que Demian antes era una de las personas más importantes en el ejército y en la inteligencia. El presidente pregunta si hay alguna forma de eliminar al prota, a lo que él menciona que es posible. Cuando el prota estaba de camino al objetivo, un exboxeador mundial llega para enfrentar, él lo provoca para pelear, pero el prota sin tanto esfuerzo acaba con él. Momentos después el prota busca al último agresor llamado Da-hun, pero sus hombres rápidamente llevan en un helicóptero. En eso menciona que vaya donde vayas te encontraré y terminaré contigo. Mientras tanto Demian lleva a un lugar misterioso al presidente. En eso menciona que es un lugar militar ultra secreta que no cualquiera puede entrar, por lo que llevan muy a fondo del túnel para informar de un nuevo plan para acabar con el prota. Cuando llegan el presidente queda muy sorprendido, no sabía que existía ese lugar muy por debajo de la tierra. El presidente pregunta qué hacemos aquí, a lo que Demian informa que ese es el lugar donde capturaremos al Sejong. El presidente pregunta qué planes secretas tienen aparte de lo que están haciendo afuera, ya que los ejércitos han tratado de retener con balas y misiles pero nada funciona.
Demian informa que tienen un plan interesante donde podrán neutralizar al prota, han estudiado todo sobre su fuerza y velocidad y han comprobado que sí podrán neutralizar. En eso también menciona que hace 30 años había una persona con una fuerza similar al prota y pudieron neutralizar con esa estrategia que tienen. Pero el presidente no cree nada sobre eso, mencionando que no se escuchó nada aquella situación. Demian menciona que antes podían controlar a las personas pagando y todos quedaban callados. No es como ahora donde pasa alguna cosa mínima se viraliza en todas las redes sociales y no pueden quedar callados. El presidente pregunta por aquel hombre, pero Demian informa que ya murió con aquella estrategia que tienen y piensan usar con el prota. En eso muestra el laboratorio en la cual atraparán al prota. Se aprecia una mezcla única con cemento estudiada en laboratorio. Ese experimento cuando acerca a un cuerpo humano comienza a secar por completo y no podrá mover. Piensan que cuando llegue el prota ellos soltarán esa mezcla y podrán exterminarla. Mientras tanto, cuando el prota estaba en la búsqueda de la próxima víctima llega a su escuela y queda sorprendido. Cuando está en la escuela el prota recuerda cómo fue maltratado brutalmente. Su amiga Kim Yoo-jin trataba de ayudar pero ella también fue maltratada. En eso recuerda a su madre de cómo fue quemada solo por pedir justicia. Muy enojado da un fuerte golpe y menciona que vengará por todos los sufrimientos de sus padres. Para que el prota vaya al escondite militar el presidente se va personalmente a la casa de Da-hun para llevar al túnel del experimento. En eso hablan con el padre de Da-hun y hace entender que no están seguros ahí y llevarán al túnel del experimento del ejército ya que ese lugar es más seguro para él. Cuando llegan al laboratorio el presidente muy feliz habla con uno de sus hombres mencionando que fue tan fácil traer a Da-hun y ahora lo utilizarán como carnada para venga el prota hacia ellos. Antes de continuar cracks, no te olvides de dar like y suscribirte al canal para seguir creciendo y traer más contenidos como estos. Sin más que decir, continuemos con el resumen. En eso se aprecia que Da-hun está encerrado en una de las celdas, él quiere salir pero los hombres del presidente no hacen caso. En eso Demian y el presidente informan por el radio que Da-hun está en un túnel del experimento más seguro, con su sentido de superpoder escucha eso y el prota pronto llega a dicho lugar. Demian se da cuenta que el prota ya está en los alrededores y informa a sus hombres que estén todos preparados. El prota con un gran salto y la ayuda de la espada perfora todo el túnel del experimento. Momentos después llega con gran facilidad a la celda de Da-hun. Cuando el prota llega a la celda con facilidad Da-hun queda completamente atemorizado, no sabe qué mismo hacer, él comienza a atacar sin piedad tal como ellos habían hecho en el pasado. En eso el prota se da cuenta que un humo extraño comienza a salir, eso no importaba y seguía con su venganza. En eso se aprecia que Demian y el presidente están vigilando todo lo que está pasando. Ellos mencionan que ese humo es un humo biológica venenosa que podrá neutralizar al prota. Mientras tanto, después de atacar muchas veces acaba con Da-hun sin misericordia, el prota se pone feliz al saber que por fin terminó con todos los agresores. Pero se da cuenta que algo está pasando con su cuerpo, su cabeza comienza a marear por los efectos del humo. Al darse cuenta que ese humo hizo efecto, Demian ordena que abran la puerta secreta. Cuando abren el prota comienza a caer hasta lo más profundo. El prota trata de retener en las paredes pero es inútil, sigue cayendo. Cuando llega a lo más profundo se da cuenta que todo eso que están haciendo es Demian y el presidente. En eso Demian ordena seguir con el siguiente plan. Los militares sueltan los gases y bombas para neutralizar más al prota. El presidente se da cuenta que el plan está funcionando y ordena que termine con el prota. Demian ordena a sus hombres a soltar la mezcla especial del cemento. El plan parece funcionar. Mientras tanto el prota al ser atrapado entra a un sueño en la que un guerrero comienza a hablar. En eso menciona que aún es muy pronto para que pelees contra Ereb. El prota no sabe qué hacer, solo pregunta quién es Ereb, pero el guerrero solo menciona que no muestres tu debilidad con la muerte. Es por eso que el prota comienza a forzar para salir, hasta la espada que estaba en otro lugar comienza a temblar y se va del lugar. El presidente y sus hombres se dan cuenta de que puede salir el prota, pero Demian menciona que eso no es posible, no importa cuánto esfuerce él no podrá salir. Justo en ese momento llega la espada y todos quedan asustados. Demian al darse cuenta que el plan está a punto de fallar ordena a todos que salgan de aquel lugar. Cuando estaban escapando en uno de los vehículos Demian llama al ejército, en eso informa que el plan ha fallado y el prota saldrá en cualquier momento. Es por eso que afuera los del ejército se preparan todo para atacar al prota. El presidente ordena que acelere más pero el prota ya estaba atrás de ellos.
El prota lanza la espada con gran fuerza. El vehículo que estaba viajando a toda velocidad es impactado. Tras el ataque el presidente sale algo herido del vehículo. Cuando mira al prota ordena que devuelva a su hija. Al escuchar eso el prota también menciona entonces devuélveme a mis padres. El presidente sin poder mover seguía hablando mal del prota sin dar cuenta que por arriba estaba bajando la espada justo a él. El prota no hace nada para detener la espada, solo deja que acabe con él. Mientras tanto en el Congreso todos comienzan a preguntar por el presidente. En eso la secretaria llega y informa de que el presidente murió en servicio secreto. Los congresistas comienzan a lamentar y cuestionar que no pueden tener nuevas elecciones. En ese momento llega Jong-ho, padre del presidente que fue exterminado por el prota. Aquel personaje en el pasado había sido una persona influyente en Corea y fue reelegido 8 veces y ahora él se hará cargo del país otra vez. Mientras tanto una agente espía rusa llamada Julia mira cómo exterminó con todos los que interponía en su camino. En eso el prota menciona que también el padre del presidente Jong-ho pagará por todo lo que hicieron pasar. El prota había preguntado todo a los agentes y ellos habían informado que el padre del presidente tuvo que ver en todo lo que sucedió. Él fue el encargado que todos quedaran callados y también la desaparición de Kim Yoo-jin. Es por eso que el prota quería viajar a la capital de Corea para exterminar al nuevo presidente, pero estaba muy lejos. Los militares que aún seguían no sabían qué hacer, solo quedaron viendo. En eso llega un helicóptero. Al mirar eso el prota salta al helicóptero y ordena que lleve a la capital de Corea para acabar a su nuevo objetivo. Cuando los militares se dan cuenta que se dirigen a la capital llaman a la Defensa Nacional para que estén preparados. Cuando están a punto de llegar a la capital el piloto informa que la defensa aérea de la capital es dispersa y monitorean las 24 horas del día. Además ya saben que está llegando el prota y han ordenado que disparen de forma inmediata sin avisar. El prota sin importar eso ordena que siga adelante, pero el piloto está muy desesperado pensando que el prota puede sobrevivir pero él no. Mientras tanto en la capital todas las calles ya están blindadas, además están monitoreando por todos lados. Cuando se dan cuenta que ya llegó los militares comienzan a disparar, pero el prota comienza a proteger con la espada creando un escudo todo a su alrededor. Al ver que están atacando el prota se enoja y lanza su espada a toda velocidad para acabar con quien están molestando. La espada se va destruyendo todo a su paso mientras el prota sigue de camino a sede del gobierno para acabar al nuevo objetivo. Cuando el nuevo presidente trata de pensar qué mismo hacer llega su asistente personal para informar que se aproxima el prota. Cuando estaban a punto de llegar al palacio presidencial los militares derriban el helicóptero. En eso el prota ayuda al piloto, pero al ver que van a caer desde lo más alto con la ayuda de la espada comienza a sobrevolar el espacio aéreo de la capital. Cuando llegan al palacio presidencial los militares comienzan a organizar para detener al prota. El capitán informa a todos los hombres que deben detener a toda costa ya que está en el palacio de gobierno. Cuando se acercan el prota menciona que quien quiera morir comiencen a disparar. Los militares quedan asombrados sin saber qué hacer. Mientras tanto en la Defensa Nacional informan que al defender la democracia del país ya hay cientos de militares eliminados. Todos los ministros de gobierno comienzan a discutir para ver si bombardean el palacio de gobierno y todos sus alrededores para acabar con el prota, pero piensan que si hacen eso perderán la credibilidad del pueblo ya que al hacer eso puede que haya víctimas inocentes. Uno de los ministros piensa que deberían dialogar pacíficamente con el prota pero llegan a la conclusión de que es solo un niño de 18 años y solo piensa en su venganza y no escuchará nada, mientras el presidente ordena al ministro de Defensa que concluya un plan misterioso que tienen en mente. Mientras tanto unos hombres extraños llegan donde la enfermera para preguntar algunas cosas. En eso justo antes de abrir la puerta la enfermera se da cuenta que probablemente no sean policías y no quiere abrir la puerta. Esos hombres muy enojados y con malas palabras ordena que abra la puerta, pero llega Kim Yoo-jin y acaba con todos. Mientras tanto el capitán de la base interroga al piloto del helicóptero por traer a la capital. En eso él menciona que ayudar a un criminal es traición a la nación y ordena a sus hombres que lleven a la cárcel. Cuando estaban llevando mencionan que el prota accedió a negociar si cumplían con algunos requisitos, pero momentos después llega el prota y ataca a todos los que estaban llevando. Cuando regresan con su capitán informan lo que dijo el prota. Mencionan que si hacen algo al piloto no perdonará y acabará con todos. A los pocos minutos llegan varios ministros de estado para tratar de conversar con el prota que estaba esperando en el palacio de gobierno. Un ministro quería iniciar con el diálogo pero el prota menciona que solo tiene 2 demandas. La primera demanda sería que todos los civiles en la capital deben salir de la ciudad y la segunda todos los políticos de alto mando incluyendo el gobierno deben llegar al palacio de gobierno.
Al último el prota ordena que esa petición debe estar listo hasta mañana medianoche. Los agentes están muy disgustados y presienten que algo muy malo pasará. Además piensan que sacar millones de civiles de la ciudad es una locura en tan poco tiempo. Uno de los agentes cuidadosamente se acerca al prota y pregunta por qué quieres que los civiles salgan de la ciudad. El prota menciona que la capital pronto se convertirá en campo de batalla y no quiere que la gente inocente muera.